¿Cómo podemos ver las emociones reflejadas en nuestro día a día? Vamos a hablar hoy de este tema porque muchas veces creemos que solamente hablamos de emociones como la tristeza, la angustia que genera ansiedad y que son esas las que se reflejan o el enojo y que se reflejan y que son las que son más fáciles de evidenciar. Pero realmente, como seres humanos emocionales, estamos movidos por emociones y las emociones siempre van a ser partícipes de las decisiones que tenemos en el día a día o que tomamos, pero también de cómo nos comportamos con otras personas y cómo recibimos esos comportamientos de las otras personas. Y para esto voy a ilustrártelo con una historia que leí hace poco en un post en una de las redes sociales y que me parece que aplica perfecto para esto. Desconozco quién es el autor de la historia, pero aquí te va. Resulta que un demonio iba caminando y se encontró por ahí un caballo que estaba amarrado. El demonio dijo, ve, qué chévere, voy a desamarrar este caballo. Desamarró el caballo y se sentó a ver qué pasaba. Pues bien, resulta y sucede que el caballo se entró para una finca de unos campesinos y allá en la finca lo que hizo este caballo fue que empezó a dañar todo. Se comió algunos animales, destrozó, hizo algunos daños. El dueño de la finca se sintió tan molesto que salió y lo que hizo apenas salió y vio que el caballo había sido el culpable de los destrozos fue que tomó justicia por su mano y mató al caballo. Luego vino el dueño del caballo a buscar su caballo y se encontró lo que había sucedido. Entonces también desenfundó su arma y mató al dueño de la finca. La esposa del dueño de la finca se sintió entre asustada, enojada, molesta, angustiada con la situación que había pasado y lo que hizo fue que cogió el arma de su esposo y atacó al dueño del caballo, dejándolo también herido de muerte. Entonces vino el hijo del dueño del caballo. ¿Cómo así? Esto no puede ser, ¿cómo puede ser posible? ¿Usted cómo fue a tomar justicia por su mano? Entonces ojo por ojo, diente por diente. Y tomó en sus manos la vida de la esposa del dueño de la finca. Así es que la comunidad, al ver esta situación, también se sintió muy molesta y no podían entender por qué el dueño del caballo había permitido que todo esto pasara y tomaron justicia, tomando también la vida del hijo del dueño del caballo. Mientras tanto, el demonio desde afuera veía todo y entonces surgía una pregunta y era, ¿quién tuvo la culpa? ¿Tuvo la culpa el dueño del caballo? ¿Tuvo la culpa el demonio? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Por un minuto, detente. Depende del punto de vista de donde se le vea. Pero realmente, lo último que tiene aquí que cuestionarse es la acción del demonio como demonio. Porque cada una de estas personas tenía esa libertad interna de actuar, de tomar una decisión, que podría ser o no dentro del buen juicio. Pero ¿qué perturbó el buen juicio de estas personas? El buen juicio de estas personas lo perturbó nada más y nada menos que su estado emocional. Todas esas emociones que tenían reprimidas por cualquier razón que haya sido en su interior son las que causan finalmente la reacción. Y por eso yo empecé este video diciéndote cuál es la situación que se ve reflejada en mi vida cotidiana de acuerdo a las emociones que tengo dentro. Si lo que yo tengo dentro es ira, frustración, miedo, angustia, inseguridad, todo esto es con lo que yo voy a responder ante las situaciones que se me presentan en la vida. Y ahora bien, ¿culpa de quién si lo vemos desde esta nueva perspectiva? De la situación que me pasó cuando era niño. Digamos que ese demonio nuestro pueden ser esas situaciones del pasado que no hemos logrado resolver. Y podemos decir, es que si mi papá, si mi mamá, si mi hermano, si en el colegio, si los amigos, si la profesora, ahora en la vida adulta, es que si mi jefe, es que si mis compañeros, ¿sí? Esos son todos los demonios externos. Pero ¿qué está pasando en mi interior?
¿Qué es lo que me limita a mí para tomar acción, para cambiar esa respuesta y para cambiar esa reacción? Las circunstancias externas van a ser las circunstancias externas. Hoy, mañana, pasado mañana, en otra vida, siempre esas situaciones externas van a ser las situaciones externas. Aquí el tema es yo qué voy a hacer con esas situaciones externas y cómo voy a transformar mi realidad a partir de cómo me transformo yo. Y aquí viene otra cosa muy importante que siempre se la digo a mis pacientes y nunca me voy a cansar de repetirla y hoy te la digo a ti. Tú tienes el poder de resolver afuera, pero resuelves desde las herramientas que tienes en tu interior. Y tus emociones, independiente de las situaciones que hayan pasado, son tu responsabilidad. Un día estuvo en manos de otras personas, si éramos niños, si estábamos indefensos, si la situación era muy adversa, pero ese momento en el pasado, eso ya se quedó atrás en el pasado. El problema es que tú lo sigues reviviendo, sigues justificándote y se te olvida que en este momento tú tienes el poder de cambiar esa situación. Diana, ¿y cómo la cambio? Haciéndote cargo de tus emociones. ¿Y cómo te haces cargo de tus emociones? Trabajando en tus emociones. ¿Y cómo trabajas en tus emociones? Primero haces un proceso de identificación de cuáles son esos resultados que yo estoy obteniendo afuera, cuáles son esas situaciones afuera con las que no estoy logrando generar el impacto de lo que yo quiero en mi vida o que está afectando mis relaciones, llámese relación de pareja, relación con mis hijos, relaciones laborales, con mis jefes o con mis subalternos o con mis iguales. Y ahí puedo decir, me está pasando algo a este nivel. Y no solamente cuando hablamos de reacciones que son de enojo, de ira, no, piensa en las veces que has dejado de hacer algo por miedo. Y si no se me da, y si no pasa, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo con eso. Detrás de cada una de esas cosas hay una emoción. Tu tarea es descubrir cuál es esa emoción. Pero como entiendo que a veces eso puede ser tan difícil, tu tarea es hacer eso de mano de tu terapeuta de cabecera. Es buscar cuál es esa emoción que se está despertando y ahora bien, no solamente buscar la emoción, hay que trabajar en esa emoción. Hay que ir al origen de esa emoción, que es lo que hacemos en psicología con hipnosis, que es básicamente encontrar el origen de la emoción para reconstruir esa emoción, para reprogramar esa emoción. No es ignorarla, no es decir nunca pasó, no, pero tampoco es irnos al pasado para habilitarnos en eso que pasó, para decir, es que por eso, es que mi papá, mi mamá, mis abuelos, tuvieron la culpa, ¿cierto? Es de de todas esas personas que yo puedo mencionar del pasado tuvieron la culpa, ¿no? Eso es lo que hacemos. Hay diferentes tipos de terapia, hay diferentes alternativas. La que yo trabajo con mucha eficiencia en los procesos terapéuticos que acompaño o en esos procesos de transformación que acompaño es hipnosis, trabajar directamente con ese inconsciente, ir a esos patrones que tenemos guardados, porque es que todo eso está en nuestro inconsciente y no lo podemos hacer consciente hasta que no encontramos la herramienta concreta con la cual buscarlo. Sé que técnicamente y teóricamente hay otras estrategias metodológicas, busca la que mejor funcione para ti. Vuelvo y repito, la que a mí en terapia mejor me funciona, definitivamente esa es la hipnoterapia. Pero no es palabra sagrada, no es la última metodología. Hay muchas opciones para que elijas. Elige, pero busca la tuya. Deja de centrarte en lo que pasó o en lo que te duele o en lo que no sabes qué es para identificar qué es y poderlo rastrear y poder traer como ese hilito conductor y traer esa emoción a ponerla a jugar a tu favor. ¿Sí? Van der Kolk dice que el cuerpo lleva la cuenta, hablando acerca de cómo nuestras emociones se registran en nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo vuelve y revive una y otra vez esas emociones que tenemos sin procesar. Y créeme, no son solamente esas emociones súper traumáticas, de lo que llamamos traumática.
porque hay cosas que justo nos generan trauma y tenemos un trauma una y otra vez, pero que ni siquiera logramos identificar con ese trauma, como trauma, porque son situaciones de la vida diaria, de la vida cotidiana que pasaban o que tal vez se nos hicieron tan familiares que las normalizamos. Esa es mi invitación para el día de hoy con este video. Espero que de verdad te resulte tan útil que puedas dar un paso para transformar tu realidad en todos los aspectos de tu vida, porque cada área de tu vida se verá permeada sí o sí por esas emociones. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.